Que el Señor los bendiga. Bienvenido a la Iglesia Evangélica del Dios Viviente. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en día y vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. God bless everyone. Welcome to the Evangelical Church of the Living God. We're going to open our Bible and we're going to be reading from 1 John 2:18. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice lo siguiente. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. So we read the Word of God in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Little children, it is the last time, and that as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many antichrists, whereby we know that it is the last time. Este es un hermoso pasaje dentro del libro de Primera de Juan que nos da unas cosas que nos identifican que estamos en el último tiempo. Entonces, vemos tantas cosas sucediendo en el mundo, eventos que Jesús profetizó en la Biblia, en Mateo 24 y en bastantes partes de la Biblia que nos indican que estamos en el último tiempo. Entonces, prepárate, es el último tiempo. Primera de Juan 2:18 específicamente dice que el surgimiento de muchos anticristos es una señal que estamos en el último tiempo. Prepare, for we are in the last time. As a church, there's so many things we see. Jesus spoke in Matthew 24, so many signs of the times, and so many other passages in the Bible. 1 John 2:18 specifically talks about that the sign, one of the signs that we're in the last times is that this many antichrists, so the spirit of the antichrist. So, ¿cuál es la señal que nos demuestra que estamos en el último tiempo? What is a sign that we are in the last time? El apóstol Juan, en su escritura aquí, nos dice específico que es esto: el anticristo, el espíritu del anticristo. So, what gives us that sign? And the apostle John here tells us that it is the spirit of the antichrist. Entonces, una cosa que tenemos que preguntarnos, ¿qué significa el anticristo o el espíritu del anticristo? Porque este es un indicador que estamos en el último tiempo. So one of the questions that we have to ask ourselves, the church, is what's the Antichrist and what is the spirit of the Antichrist? Because this helps us identify that we're in the last time, and it helps us to do things in preparation as a church, as a body of Christ, so that we can be ready. Eso nos ayuda a preparar como un cuerpo, como una iglesia, para que podamos estar preparada cuando viene Jesús. Antes de entrar más en detalle en hablar quién es el anticristo y qué es el espíritu del anticristo, before I go into more depth in talking about what is the Antichrist and the spirit of the Antichrist, quería leer un poco el contexto de unas cosas que nos ayuda a prepararnos dentro de este versículo. Que I'm going to read a little bit of the context of some of the things that are going to help us to prepare. Vamos a ver entonces en el 15, Primera de Juan 2:15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Praise be to God. From verse 15,
1 John 2, verse 15, it says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever." Todas esas cosas son preparatorias para la iglesia. These things are things that prepare the church. Que dice esta escritura aquí, de no amar al mundo, de que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So the world passes away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So es bien importante tenerse en cuenta. Estamos en el último tiempo y esto es una de las cosas que nos dice aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de que debemos tener en cuenta. So it's very important. We're living in these times, and some of the things that the apostle John, inspired by the Holy Spirit, tells us to prepare, that we're in the last time. Entonces vamos a ver ahora quién es el anticristo. Muy breve. So we're going to see now a little bit more of who is the Antichrist. Lo primero que vemos aquí en el mismo contexto, en el versículo 22 de 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. So 1 John 2:22 says, "Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ. He is Antichrist, that denieth the Father and the Son." So entonces vemos aquí la característica principal del anticristo, el espíritu del anticristo, es alguien que niega que Jesús es el Cristo, el ungido. Entonces ahí también, so one of the first characteristics of the Antichrist, or the spirit of the Antichrist, is someone who denies that Jesus is the Christ, which is the anointed one. Y esto vemos en el mundo entero, cosas sucediendo, personas negando a Jesús, poniéndolo que no es tan importante, e incluso dentro de la iglesia surgiendo movimientos y falsedades, tratando de limitar el poder de Jesús a otro Jesús. So we see that even in the church and in the world, minimizing who Jesus is, teaching another Christ, another Jesus. So that's the first thing. Denies that Jesus is the Christ, the anointed one. Que entonces, que niega que Jesucristo es el Cristo, el ungido. Entonces, en ese mismo versículo vimos también que niega al Padre y al Hijo. Entonces, so we see that a person denies the Father and the Son. Entonces, vemos también en 2 de Juan 7, que tiene que ver con esto, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, tiene un espíritu del anticristo. Entonces, we see in 2 John 7, the one who does not confess that Jesus came in the flesh has the spirit of the Antichrist. Y estos son bien importantes filtros que la Biblia nos dice que debemos utilizar para identificar. Vemos también en el 19, según 1 de Juan 2:19, que dice: "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros." In verse 19 of 1 John 2, it says, "They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us." Entonces, este espíritu del anticristo, que es aún más, las cosas más feas o más duras, que dice que algunos salieron de nosotros. Entonces, so one of the terrible things that it's talking here, the Apostle John, inspired by the Holy Spirit, it says that some of them
they went out from us. So there's this false, the people coming in, the wolves in sheep in the last times that are characterized by the spirit of this spirit of Antichrist. So una de las preguntas muy importantes que debemos preguntarnos individualmente como iglesia es ¿cómo podemos prepararnos para el último tiempo? Y al comienzo brevemente leí las cosas que debemos evitar, los deseos de la carne, amar al mundo, entonces hacer la voluntad del Padre. Ahora vamos a ver más a profundo. So one of the things we have to ask is how can we prepare for the last time? And briefly I touched upon a couple of things that not doing the will of the flesh, not loving the world, and just doing the will of the Father in heaven. So, entonces ahora vamos a ver algunas cosas. Número uno, tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Bien importante. So, number one, we have to abide in the doctrine of Christ. Eso se encuentra en 2 de Juan, versículo 9. We find that in John, 2 John 9. La doctrina del Cristo. Tenemos que entender quién es Cristo para nosotros. ¿Quién es Cristo? De acuerdo a la Biblia. Es muy importante porque el apóstol Pablo dice y advierte en varias escrituras que en los últimos tiempos unas personas van a estar predicando otro Cristo. So it's very important. We have to know who Jesus is, who the Christ is, the doctrine of the Christ. Because in the last time Paul talks in different parts that we have to watch out for people preaching another Christ. Número dos, para estar preparado en el último tiempo como iglesia, tenemos que permanecer unidos. Vimos esto en Primera de Juan 2:19. So one of the things, number two, that we have to do to prepare when we're in the last time as a church is we have to continue in unity. Vemos esto en Primera de Juan 2:19. We see this in 1 John 2:19. ¿Y por qué? Porque dice aquí, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. So los falsos no permanecen con los verdaderos. So in 19 where it says that they went out from us, but they were not of us, for if they had been of us, they would no doubt have continued with us. So they would have been united in unity. But they're not. So those are false. Número 3. Tenemos que probar todo espíritu. Cuando Pablo habla acerca de otro espíritu, tenemos que probar todo espíritu. So number 3, we have to try every spirit. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 4:1. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan 4:1. Dice lo siguiente: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y interesante, ¿por qué se conecta esto con falsos profetas? Porque supuestamente el profeta escucha directo de Dios y transmite al pueblo. So puede tener un verdadero profeta, o sea, y un falso profeta. O sea, en el término de el que anuncia la palabra. So 1 John 4:1, it says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone on out into the world. So it's very interesting how it connects the trying every spirit with false prophets, because the prophet, the person that is directly hearing from God and then transmitting it to the people of God. So they can be false and they can be true. So entonces número 3. En número 4, tener prudencia. Number 4, we have to have wisdom. La historia o la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, es que habían las 5 que eran prudentes. So in Matthew 25, in the parable of the 10 virgins, there's 5 of them that had wisdom. Y como iglesia eso es muy importante en el tiempo último. So as a church that we're living in the last time, that's very important, wisdom. Recordando que Santiago nos dice que si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios.
O sea, prudencia. If someone, we see in James, he's telling us, if we're lacking wisdom, ask him. Entonces, estas tres cosas bien importantes, o cuatro, perseverando en la doctrina de Cristo, permaneciendo unidos, probando todo espíritu y tener prudencia. So the fourth thing is very important to prepare ourselves as a church for the last time. Number one, we have to abide in the doctrine of Christ. Number two, we have to continue in unity as a body of the church. And number three, we have to try every spirit. And number four, we have to have wisdom. Wisdom from God. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la palabra de Dios habla en muchas partes que Jesús va a venir como un ladrón en el último tiempo. So one of the things we have to understand that Jesus is coming like a thief. The Bible says in different verses throughout the Bible. Vamos a leer Apocalipsis 16:15. We're going to read Apocalypse 16:15. Dice lo siguiente en Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. So Apocalypse, Revelation 16:15 says, Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. So es muy importante como creyente, como iglesia, de entender que la Biblia habla muchas partes, al mismo Jesús también, como un ladrón. Y en el sentido, no de la cosa mala que no viene a robar, pero en el sentido que viene rápido, que viene inesperado. So the Bible in many parts, even Jesus talks about when he comes, it's going to be like a thief. And he's not talking about the negative part in terms of stealing. He's talking about that like a thief comes in quickly, unexpected, with stealth. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque estamos en los últimos tiempos, tanto estas cosas tenemos que estar preparando. Y vamos a analizar este versículo más profundo que tiene que ver con el prepárate porque estamos en el último tiempo. So this is very important. We're going to look at this verse a little bit more because it has to do with the theme, prepare ourselves, we're in the last time. Entonces, este versículo es nos ayuda a prepararnos. So this verse helps us in terms of seeing how to prepare ourselves. Entonces, la última parte, o la pregunta que debemos preguntarnos es, ¿por qué debemos prepararnos? So one of the things at the end of this verse is talking about is why, and we can ask ourselves, why should we be prepared? Y en Apocalipsis 16:15, and in Apocalypse, Revelation 16:15, it says, nos dice para que no ande desnudo. It says that so at least he walked naked and they see our shame. Entonces, y vean su vergüenza. Entonces para entender esto. Esto es una de las razones porque tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos como iglesia. Porque hay consecuencias el pecado, o sea, so this one of the things we have to prepare ourselves because there's consequences of sin. Y una de ellas es la vergüenza. So one of the things is shame. Vamos a ver entonces si nos acompaña al libro de Génesis, al comienzo. So come with me to Genesis 3, que vamos a leer entonces Génesis 3, 7, que habla un poco más acerca del pecado. En la primera instante donde la Biblia está hablando del pecado. So where the Bible's talking at first about sin more in detail. It says, entonces, Génesis 3:7 dice lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Genesis 3:7 says, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Entonces la consecuencia del pecado, o sea, la consecuencia de no estar preparado, es estar en pecado, estar, como se dice, estar viendo otras cosas. Y esto no va a encontrarse uno preparado cuando viene Jesús. So one of the things is consequences of sin.
doesn't allow us to be prepared. And one of the things is um, we're not going to be ready for when Jesus comes. Entonces, primero, la consecuencia del pecado, viendo este Génesis 3:7, es la vergüenza. Adán y Eva tenían vergüenza porque habían desobedecido, habían obedecido. So one of the things, number one, Adam and Eve, they had shame, and that's a consequence of sin, and it's shame, and because they had disobeyed. Número dos, ellos se escondieron, huir de la presencia de Dios. Y eso lo encontramos en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. So Genesis 3:8, it says here, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So entonces, el consecuencia del pecado, de no estar preparado, es huir de la presencia de Dios, la presencia verdadera de Dios. One of the things, not being prepared, and the consequences of sin is to run or hide from the presence of God. ¿Y por qué estoy hablando de esto del pecado? Porque leímos en Apocalipsis 16:15, recordando que dice Jesús hablando, y aquí yo vengo pronto, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. So why am I talking about this? Because I read in Apocalypse 16:15 that Jesus is telling us, behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. So entonces, vemos esas dos cosas, vergüenza. So we see shame, three things. Dos, huir de la presencia de Dios. Two, hiding or running from the presence of God, consequences of sin. Y número tres, miedo espiritual. Vamos a ver Génesis 3:10. Dice lo siguiente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. So number three, consequences of sin and not being prepared, and is spiritual fear or of being afraid. And we see that in Genesis 3:10, which says the following. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Entonces, es muy importante prepararnos, porque estamos en el último tiempo. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 16:15, ¿cómo prepararnos? Es para que no estemos desnudos, no andemos desnudos y nos vean nuestra vergüenza. So one of the things, like Apocalypse 16:15 tells us why we have to prepare. So they don't see us, so they won't walk naked, and they don't see us in shame. And entonces, eso es muy importante. So that's very important. Otra pregunta que nos podemos preguntar en términos de preparación, y viendo este versículo en Apocalipsis 16:15, recordando que estamos en el último tiempo por estos falsos espíritus del anticristo, es velando. So one of the things that we can ask ourselves, how can we walk clothes? How can we walk clothes without shame? ¿Cómo podemos andar vestidos sin vergüenza? Entonces, es velando. Esto es muy importante. Lo leímos aquí en Apocalipsis 16:15 y también lo encontramos en Marcos 13:33, que dice lo siguiente. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan. Perdón, dice 14. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? De todas estas cosas, cuando viene Jesús. So in Mark 13:33 it says, take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is come. So esto es una cosa que debemos hacer en preparación, porque estamos en el último tiempo y como iglesia esperando a Jesucristo. So that's one of the things we have to do. We have to watch and be watchful, spiritually watching, because we're waiting for Jesus. Esto es número uno. Entonces, número dos,
eh, guardando nuestras ropas, vamos a andar vestidos sin vergüenza. ¿Y qué significa esto? Esto significa santidad. Esto significa buscando a Dios, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. So number two, what can we do? How can we walk clothed without shame is uh, keeping our garments pure. This is holiness. Hebrews 12:14 talks about without holiness no man shall see God. So muy importante en la preparación. It's very important in preparing for last time. Una cosa importante de tener en cuenta cuando estamos hablando de prepararnos, porque estamos en el último tiempo. So one of the things we have to take note of when we're talking about the last time and how to be prepared es la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento. Hay dos partes. Escatológicamente, eschatologically speaking, there's two parts. Y escatología tiene que ver con el estudio de las últimas cosas. So eschatology is talking about study of the last things in terms of the end times. Y hay diferentes puntos de vista, pero el que voy a hablar es el de que creo y comparto. So there's different points of view, but the one that I believe is this one. Entonces, en la Biblia están en dos partes. En términos, la primera parte es el arrebatamiento de la iglesia al cielo. So the first part talks about the church being caught up to heaven. Eso se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:17, que dice lo siguiente. Este es solo un punto, no voy a ir en tan profundo. Esto es solo para prepararnos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. So, esto es para alertarnos, para prepararnos. So in 1 Thessalonians 4:17 it says, Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. So entonces el arrebatamiento es muy importante. So that being caught up, or the rapture is another term, is very important in terms of preparation. Y la iglesia primitiva lo que le empujaba para a salir afuera, evangelizar y trastornar el mundo entero era esta certeza de que Jesús venía por ellos y tenían que estar preparados. So the early church, the thing that drove them is they had to be prepared. They knew that Jesus was coming. Y esto es bien importante. Entonces, la segunda parte de la segunda venida de Jesús en las Escrituras lo encontramos en Zacarías 14:4. So the second part, if we can explain this, we find it in Zechariah 14:4. ¿Y qué dice aquí? Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¡Wow! Entonces, cuando Jesús va a poner sus pies físicamente en la tierra, en el monte de los olivos, ya para establecer su reino milenial. Entonces, so let's read in Zechariah 14:4. It says, And in that day his feet shall stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. So that, talking about Jesus, literally physical return, touching his feet on the earth, and the mount, specifically the Mount of Olives. O sea, es muy importante de entender estas cosas, porque esto nos va a ayudar a prepararnos, a tener esto en cuenta. Recordemos que cada vez que tomamos la Santa Cena, el pan
y el hubo de uvas. So remember, every time we take the communion, the bread and the grape juice, que estamos recordando no solo lo que Él hizo, murió y resucitó, pero que Él va a venir de nuevo. Él va a venir por su iglesia. So one of the things, we're not just, when we take the Holy Communion, we're not just remembering the death and resurrection of Jesus, but that He's coming. Y por eso tenemos que estar preparados. Estamos en el último tiempo. Estas son las señales que está el espíritu del anticristo. Está ya preparando. So one of the signs that the spirit, the antichrist is around, and we're in the last time, and we have to prepare ourselves for Jesus' coming. Prepararnos por la venida de Jesús. Otra cosa que tenemos que entender un poco acerca del arrebatamiento, another thing we have to understand in terms of the being caught up or the rapture, número uno, en la Biblia lo describe como ocurriendo en la medianoche. The Bible describes it as occurring in the midnight hour. La parábola de 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13, el novio vino a la medianoche, un tiempo inesperado. So Jesus, the groom came in the midnight hour when was least expected. Y así será el arrebatamiento. That's how the rapture is going to be, when being caught up as the church. Número dos, comparado, hablé un poco brevemente, como un ladrón en la noche. So number two, I talked a bit briefly, compared to as a thief coming in the night. Y eso lo leímos en Apocalipsis 16:15, también se encuentra en Mateo 24:43 y Primera de Tesalonicenses 5:2. So you can find that in Revelation 16:15, Matthew 24:43, and 1 Thessalonians 5:2. Y número 3 se describe también como tomar. Mateo 24:40 está hablando, uno va a estar y el otro será tomado. So number 3 is described as being taken up. Matthew 24:40 is talking about one person is going to be staying, another one's going to be taken up. So estas son palabras del arrebatamiento, words dealing with the rapture. Y por qué tanto tenemos que estar preparados como iglesia. So we have to be prepared as a church. Ahora el otro lado, en términos de la segunda venida visible de Jesús. So the other side, in terms of the second visible coming of Jesus, vamos a ver la primera parte, se describe como un relámpago en Mateo 24:27. Y un relámpago sale y todo mundo lo mira, creyentes y no creyentes. So it talks about Matthew 24:27, like lightning is happening. That's when he's coming the second time, and a believer and non-believers are going to see him the second time of his coming. The second part. Segundo, todo ojo lo verá. Number 2, every eye will see him. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 1:7, Revelation 1:7. Seguimos ahí, vamos a turnar rápidamente para entender eso. Cuando viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Lo van a ver todos creyentes y no creyentes. Entonces vemos aquí, vamos a leer en Apocalipsis o Revelación 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra habrán lamentación por él. Sí, amén. Y qué hermoso el 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso. Wow. Gloria a Dios. So we see in Revelation or Apocalypse 1:7, behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth mourn because of him. Even so, amen. And powerful, verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Wow, praise God. Entonces, tenemos que estar preparados.
So we have to be prepared. Y number 3, Jesús va a venir como Rey de Reyes a establecer su reino milenial en la tierra. En Revelación 19 nos da más explicación acerca de eso. So number 3, Jesus coming to establish his millennial kingdom here on earth as King of Kings and Lord of Lords. Revelation 19. Entonces, ¿cuáles son las características del arrebatamiento o el rapto? And so, what are the characteristics of being caught up or the rapture? Número 1 es para la iglesia de Jesucristo. Number 1, it is for the church of Jesus Christ, la iglesia verdadera, el remanente fiel, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado, una iglesia preparada. So, it's remnant church, it's faithful church, the church of Jesus Christ, the one that's prepared. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Thessalonians 4:17 says, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Gloria a Dios, praise God. Número 2, acerca del arrebatamiento, que no es para los cobardes, sino para los preparados, los fieles y dignos. So number 2, the rapture is not for cowards. It is for those that are prepared, faithful and worthy. Vamos a abrir la escritura en Lucas. Lucas 21:36, bien importante tener este punto. Porque mucha gente que no comparte con escatológicamente hablando con el arrebatamiento, dicen que eso es para cobardes. Vamos a ver qué dice Lucas 21:36. So it's very important, Luke 21:36, because a lot of people that don't, eschatologically speaking, do not believe in the rapture, say, no, that's for cowards. Vamos a ver entonces, Lucas 21:36. ¿Qué dice la palabra? Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria sea al Señor. Wow. Entonces, so we see in terms of Luke 21:36, watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. La palabra clave aquí es de seas tenidos por dignos de escapar. So the key phrase here is counted worthy to escape all these things. So ese es arrebatamiento, ese es being caught up, that's the rapture. Entonces, bien importante en la preparación, porque estamos en el último tiempo. So very important in preparation, because we are in the last time, and there's the spirit of the Antichrist, está el espíritu del anticristo. Preparamos su iglesia. So una cosa que debemos preguntarnos, y escatológicamente hablando, so one of the things we have to ask ourselves, and eschatologically speaking, is, ¿va la iglesia a pasar por la tribulación que está describido en Apocalipsis? Is the church going to be going to go through the great tribulation and the tribulation that Revelation or Apocalypse is speaking about? Y la respuesta es no, bíblicamente hablando. So the biblical response is no. Porque los hijos de obediencia no van a pasar por la ira de Dios. Y Apocalipsis y la gran tribulación es describida en Apocalipsis como la ira de Dios. And no, because the sons of obedience are not going to go through the wrath of God. Porque en Apocalipsis se describe la ira de Dios sobre este mundo. Dios va a derramar su ira. During the Great Tribulation, God's going to pour out His wrath. ¿Y qué dice en 1 Tesalonicenses 5:9? Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 1 Thessalonians 5:9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Entonces, tenemos que prepararnos. We have to prepare ourselves. Estamos en el último tiempo. Está el espíritu del anticristo. Está negando que Cristo es el Hijo de Dios. So we're in that last time, the spirit of Antichrist, denying that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is the Son of the living God. Y tenemos que prepararnos. Y eso es una esperanza, una fortaleza para la iglesia, este mensaje. So this message is as a comfort for the church of Jesus Christ, the true church of Jesus Christ for this time, to be prepared. La palabra es clara hoy en día. El Espíritu Santo ha hablado claramente. Su palabra dice en Isaías 55 que cuando su palabra es emitida, que no va a retornar en vano, sino va a cumplir el propósito por el cual es emitida. Entonces ahora es en nuestra parte el responder a la palabra. Y eso es lo que el Señor está llamando hoy, para que nos preparemos, porque estamos en el último tiempo. Es un llamado de preparación para la iglesia, que se levante, que vele, que sea la luz y esté buscando al Señor, porque estamos en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, estamos en el último tiempo. So this message is very clear. The Holy Spirit has talked, and the Word of God says in Isaiah 55, when His Word is sent forth, it will not return void, but it will accomplish that which it was sent forth. And God's telling us to prepare. God's telling us to be ready, to watch, because we're in the last time. Vamos a orar. We're going to pray. Padre Celestial, te doy gracias por este día, por este tiempo. Y Señor, te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que tu Espíritu sea el que toque, Señor. Toque cada vida, Señor, cada alma, cada persona, para que estemos preparados, Señor Jesús. Necesitamos estar preparados para tu venida, para preparados, Señor, para que cuando tú vengas, Señor Jesús. Señor, miramos en estas escrituras que nos ayuda a entender que estamos en los últimos tiempos, que el espíritu del anticristo está alrededor de nosotros. Ayúdanos a caer en falsedad, ayúdanos a no caer en doctrinas de demonios, doctrinas de hombre, herejías, Señor Jesús. Queremos lo puro, queremos lo sano, Señor, una leche sin adulterada, Señor Jesús. Queremos las sendas antiguas, queremos la sana doctrina, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes, Señor, a mantenernos preparados, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje, y te pido, Señor, que nos ayude a ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Heavenly Father, we thank you for this message that you've given us, a message of preparation for the church to wake up, to be a light, to shine, to be watchful. And we want to be ready, Lord. Help us to be ready. We're in the last time. The spirit of the Antichrist is around us, Lord. And we just want to be ready. We want to have a heart that is hungry for you and looking for the things of you, Lord, the true gospel. Look for the ancient path, looking to worship you in spirit and in truth, looking for the sound doctrine. Lord, we don't want to fall into heresy. We don't want to fall into doctrine of demon or doctrine of man. Lord, we want the true thing, the true milk that the Bible talks about, unadulterated a word of God. So we just pray right now that we cannot help us to not be just hearers, but doers of your word. In Jesus' name we pray. Ahora, para cada persona que está viendo este mensaje o escuchándolo, no quiero dejar esta oportunidad por si alguien no conoce al Señor o se ha apartado del Señor. So now I want to give this opportunity for anybody that's hearing that doesn't know Jesus, or has been backsliding, to come back into the fold. And if you're listening to this message and that you identify, you don't know Jesus as Lord and Savior, you don't know Him as the living God, He wants to know you. He wants to love upon you. He wants to show you the true paths.
of righteousness. So if you're watching and you don't know him as Lord and Savior, he wants to show you. He wants to show out his love. And I just want you to just start out crying to God. Just pray the simple prayer that guides you. It's first steps. It's a guide. Um, entonces esta oración es como una guía, primeros pasos en la vida de creyente. Heavenly Father, Padre Celestial, te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Te pido ahora que tú me ayudes a entender esa palabra. Yo reconozco que soy un pecador, reconozco que sin ti no soy nadie. Yo necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito arrepentirme de todos mis pecados. Yo no puedo hacer eso sin tu ayuda. Padre, perdóname. Ayúdame a vivir una vida en santidad. Yo quiero la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Yo quiero caminar en santidad. Yo quiero darle vuelta al pecado. Yo quiero ser transformada a una nueva criatura. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó de los muertos. Y creo en mi corazón. Y tu palabra dice que el que confiesa y cree en el corazón en Jesucristo será salvo. So yo lo tomo por fe y necesito que tú me ayudes de aquí en adelante a vivir una vida en santidad, a entender qué es lo que estoy haciendo, a ser un discípulo tuyo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Heavenly Father, I come before you with a grieving heart, and I ask you to forgive me, because I'm a sinner and I need your help. I want to walk in holiness. I want to walk in righteousness. I want the promise of the Father, which is the Holy Spirit. I want to walk out and live a life like you want. I want to please you. Help me, Father. Uh, I repent of my sins. I turn away from them. Help me to live a life in holiness. And I believe in my heart and I confess with my mouth that you are Lord of Lords, that you are the Son of the living God, and that you rose from the dead. And I believing in you, I have eternal life. Come, help me, guide me. In Jesus' name I pray. Amen. Que Dios los bendiga. God bless everyone. And oro que esto sea de edificación. I pray that this has been of edification. Amén.